una hermanita que es sorda y ya tiene los 2 implantes. Antes, pues mi hermana no escuchaba tan bien. Entonces, pues era difícil porque siempre estaba enojada, siempre estaba de berrinches, no quería hablar ni nada y así. Algunas veces le presento sonidos o palabras que mi mamá está así, y yo le digo, a ver, tal cosa, y ella dice tal cosa. ¿Quién es el centro del proceso de la rehabilitación de un niño o una niña con pérdida auditiva? La familia, sin lugar a dudas. Esto pueden ser los padres. En México tenemos condiciones muy diversas, donde a veces son los padres, los abuelos, los tíos, porque las familias son extensas. Entonces se vuelve toda una red de personas que están a cargo de un niño y que son quienes más herramientas tienen que tener para sacarlos adelante. Bueno, los papás creen que ya implantado el niño ya, en ese momento que se implantó y se encendió ese dispositivo, el niño ya oye, ya va a hablar, ya, como que si fuera mágico. Ay, es pequeño. Ya camina. Sí, pero sí lo tienen que ayudar a vestir. Tenemos que concientizar mucho a los papás que es un trabajo, que son años de rehabilitación. Le ponen el implante al niño y escucha, pero no entiende, no tiene esa codificación que tenemos nosotros desde que nacemos, ¿no? Escuchamos y tenemos un código de lenguaje ya dado por hecho, pero nosotros lo que hacemos es enseñarles a codificar el lenguaje hablado. Y es con el trabajo de día a día. Ellos tienen que saber, los papás, que tienen que trabajar con el niño todos los días de una forma que nosotros les indicamos en un orden, para que el niño haga esa codificación. A mí me gusta el pastel de chocolate. Mucho. Me encanta. Me encanta. Al codificar el niño el lenguaje en su cerebro, va a poder hablar. La disponibilidad que tengamos, la disposición, perdón, de decir, voy a dejar de ser tímida, por ejemplo, y vas en la calle y en la calle vas a hable y hable y hable y le vas a diciendo esto al niño y mira y le vuelves a repetir y eso. Muchos papás, inclusive hasta el jugar con el niño, luego nos da pena, yo no me voy a jugar a las muñequitas con la niña a estas alturas, ¿no? Pero pues tienes que jugar para poder a ella estimular a que hable, a que aprenda. El terapeuta es vital, fundamental. Ese terapeuta que te motiva a ti a seguir adelante, que te motiva a que tú le puedas hablar, le puedas estimular a tu hijo, el que te enseñe cómo estimular a tu hijo, ese tiene que ser el mejor. Entre más rápido se implante el niño, va a tener más plasticidad cerebral para adquirir el lenguaje hablado, pero no es imposible. Nosotros trabajamos con niños pequeños y con niños más grandes, pero sí va a influir la edad y el tiempo de implantación en su total rehabilitación. El resultado ha sido óptimo, más no excelente. No quiere decir que no oigan y que no entiendan, sí escuchan y sí entienden, pero el lenguaje es diferente. La adquisición del lenguaje es diferente a un niño pequeño. Tenemos chiquitos que están teniendo un desarrollo lingüístico, académico, de lectura, escritura, de todo adecuado, igual a sus compañeros de la misma edad cronológica. Es precioso. Entran a la universidad, se dedican a lo que se quieren dedicar y son exitosos. Pero si no se hace, se crea este efecto de bola de nieve, en el cual primero se ve afectado el lenguaje y la comprensión, y generalmente a la par se ve afectada la conducta. Porque cuando un niño no comprende a su papá que le dice, ven, ya nos vamos, ya es tarde, ya prepárate porque ya es hora de irnos, en fin, una serie de cosas, o ya no te preocupes, todo va a estar bien, está mucho más irascible, mucho más ansioso, y al mismo tiempo cuando un niño no puede expresar lo que necesita, empieza a buscar otras formas de conseguirlo, y generalmente es a través de gritos, de aventar cosas, de golpes, porque necesitan hacerse oír. Cuando nosotros nos dimos cuenta que nuestro hijo no escuchaba, fue como a los 6, 7 meses. Pero en ese proceso el niño era otro niño. Estaba aislado, era muy grosero. A él lo implantaron a los 3 años y fue un cambio total. Soy mamá de 2 niñas, una niña de 10 años y una niña de 9. Y la pequeña de 9 tiene hipoacusia bilateral profunda. Soy padre de una hermosa niña que se llama Noemí Astorga Cosío. Mi hija fue diagnosticada al año y medio, a los 2 años con sordera.
hipoacusia profunda bilateral. Actualmente es usuario de un implante coclear. Tengo un hijo con deficiencia auditiva, Juan Pablo Medina Gama, tiene 9 años, es usuario de implante coclear y trabajamos todos los días con su rehabilitación con un buen nivel de éxito. Hasta cuando yo tenía 5 años, mis papás se dieron cuenta que yo tenía sordera y fue cuando empezaron a ponerme audífonos. Mi padre fue sordo, mi abuelo también, y entonces es un problema hereditario. Tenía mi audición completamente normal hasta mis 12 años de edad, que tuve un accidente. En consecuencia de dicho accidente tuve un trauma cráneoencefálico agudo. 6 meses posteriores tengo una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. Tuve diferentes equipos, de los cuales ninguno fue funcional y por ende mi otorrinolaringólogo decide informarnos sobre el implante coclear. Una vez nos dan esa información, mis papás toman la decisión de implantarme sin temor a dudar. Me implantan y mi vida automáticamente cambia. Yo esperaba que me dijeran, tu hija sí escucha, lo que pasa es que no te quiere pelar. Esa era mi expectativa. La doctora en ese entonces me dice, bueno, tu hija no escucha, no va a escuchar, va a usar auxiliares, pero tampoco va a escuchar. Ese es el diagnóstico que te dan. Entonces yo lo único que pensé es, a ver, no entiendo, y cómo que no va a escuchar, o sea, cómo que solo va a hacer auxiliares y no va a haber nada más, o sea, tiene que haber algo más. Obviamente, por ejemplo, a mi hija nadie le hizo el tamiz auditivo, pese que cuando ella ya nació, el hospital tenía que hacerlo, ¿no? Era ya un derecho de mi hija que le hicieran el tamiz auditivo y no lo tuvo. Si no, recién nacida yo me hubiera enterado de la discapacidad. Buscamos el programa de implante coclear, mi hija fue una de las primeras. Llegamos a un hospital federal, se inició el protocolo. A mí me decían, tienes que estar aquí a las 7 de la mañana y mañana a las 11 de la mañana. Yo ahí estaba. Bueno, la historia de Noemí empieza al año y medio. Nos dimos cuenta que pierde la audición mi esposa y yo. La llevamos al médico con el especialista. Hasta los 2 años nos la diagnostican con hipoacusia profunda bilateral. Bueno, después de los 2 años fue llevarla a terapia. Fue ponerle auxiliares para que le dieran algo de ganancia para que ella pudiera escuchar y poder desarrollar el lenguaje. Vimos que durante 5 años y medio no desarrolla el lenguaje porque no le daban ganancia a los auxiliares, aunque eran los más potentes en aquel tiempo, no le daban ganancia, no podía desarrollar su lenguaje. Después una audióloga nos comenta que nuestra hija podía volver a escuchar por medio de una operación, que es un implante coclear. En ese tiempo no sabíamos qué era, nos dedicamos a investigar. Hubo una persona que nos guió y nos dio el nombre de una institución en la Ciudad de México. Fuimos, le hacen los estudios. Después de varias sesiones, le hacen los estudios, al final nos dicen tu hija es candidata a un implante. Pues en aquel tiempo el implante, hace 9 años, fue en el 2008, costó $23,000, pues una suma titánica o imposible para alguien recaudarla en ese momento. Pero el hospital nos ayudaba con recibos deducibles de impuestos, así que teníamos que buscar patrocinadores. Buscamos y tocamos puertas con muchas empresas o empresarios. Muy poquitas puertas se abrieron, hicimos una campaña, como vimos que no podíamos recaudar dinero por medio de patrocinadores, pues hicimos una campaña, vendimos un dije en aquel tiempo, con una nota musical que se llamó la campaña Ayúdame, yo quiero escuchar. Hubo personas que nos orientaban, nos comentaban qué podíamos hacer y al final pues empezamos a tocar las puertas a través de los medios. Al final pues logramos nuestro objetivo, recaudar en aquel tiempo los $23,000. Y pues nuestro objetivo era poder implantar a nuestra hija, pero en ese caminar pues no solo conseguí un implante coclear, conseguí 4. Lo maravilloso fue que también conocimos a otras niñas que lo necesitaban y en vez de quedarnos con todo para nosotros, pues mi esposa y yo quisimos también apoyar a otras niñas, se los donamos. Tardé alrededor de 7 años en hacer mi proceso de aceptación, de volverme a querer y de entender la nueva realidad que vivía. Cuando ocurre esto tengo que madurar a mis 12 años, crecer,
aprender que la vida no era fácil, aprender que tenía que luchar y empoderarme de mis realidades. Fue bastante difícil entender que el implante iba a ser mi amigo, me daba pena usarlo. Cuando me empezaron a gustar los niños, me quitaba el implante y prefería hacer lectura labial. Ahora el implante me generó muchas cosas, es una relación diferente, tengo una identidad diferente, soy una persona con implante, que soy competente, que tengo una profesión y tengo una calidad de vida, digamos, adecuada gracias a él. Una vez que me ponen el implante, espero un mes para poder tener la activación. Me realizan la activación con todas las pruebas de que esté recibiendo la señal auditiva y demás. Y inició todo un proceso terapéutico. En mi caso, tuve garantías, ya que yo hablaba previamente. Sin embargo, duré en terapia muchos años. Digamos, no hay una línea de tiempo que te indique a los 2, 3 meses tu hijo va a hablar. Hay una base, digamos, fundamental, y es que un mes después tu hijo está escuchando y está teniendo acceso a un mundo de sonido que tiene alrededor. Pero para que él desarrolle el lenguaje tienes que ser constante, llevarlo a terapia todas las semanas, las veces que puedas llevarlo, entre más veces sean, mejor. Trabajar todo el tiempo en casa, pero si mi mamá no hubiera estado todo el tiempo constante encima mío, presionándome, hasta haciéndome enojar con los ejercicios, seguramente no hablaría bien el día de hoy. Para mí era un miedo terrorífico, o sea, saber que a mi hijo le iban a abrir su cabecita y no entender todo el proceso. Creo que ese es el tema en general. El desconocimiento alrededor del tamiz, de la hipoacusia, de lo que es la pérdida auditiva, de cómo rehabilitar a un pequeño, de cómo se usa el equipo, cómo tienen que hacer esos ajustes. Hay médicos que nos dijeron, los sordos no desarrollan pensamiento abstracto, los sordos no pueden llegar a cierto nivel en las matemáticas, el niño no va a poder decir más de 200 palabras. Y cuando estamos frente a esa vorágine de información, creo que sí estamos muy solos. El esfuerzo que ella hace para nosotros es algo único. Es el simple hecho de que ella se pare y diga, querer pronunciar una palabra es súper, no, es lo máximo para uno. Por donde teníamos que caminar era un camino difícil, complicado, y a base de mucho sacrificio, bueno, hemos obtenido lo que ella quiere. Tal vez tú en tu vida fuiste o eras una persona intolerante, soberbia, impaciente, no sé, con muchos defectos, y que ahora con los niños como estamos, nos ha cambiado hasta nuestra misma esencia, ¿no? Lo maravilloso de todo esto es que después de que salir en los noticieros y la gente conoció nuestro caso para ayudarnos, pues ahora estábamos en la posición de ayudar a alguien más, pues decidimos en el 2009 entrar a las redes sociales con el fin de orientar y ayudar a otros papás, pero en realidad al principio nada más lo que queríamos era dar a conocer los avances de nuestra hija, pero a tal demanda que la gente nos pedía ayuda, y con el camino que ya habíamos recorrido, la historia que ya teníamos o la experiencia, pues decidimos ayudar a otros papás también. Podemos encontrar algunas redes, ya sea, no sé, en Facebook o ciertos grupos de papás, ciertas células que nos apoyamos, que compartimos nuestras experiencias y que nos podemos dar como opciones, y nos vamos dando cuenta de que las barreras no están en los niños, de que las barreras muchas veces somos nosotros quienes pensamos que no podría nuestro pequeño ir más allá. ¿Por qué hacemos todo esto de red de implante coclear? Pues vivimos agradecidos. Para mí es un milagro que mi hija pueda volver a escuchar. El implante es caro, sí, efectivamente es caro, pero más que gastar es una inversión. Es una inversión donde lo primero que hay que cambiar es nuestra mentalidad, porque decimos no se puede. Pues yo veo el resultado, porque tenemos que hacer como padres de lo imposible, lo posible. Un testimonio maravilloso es nuestra hija Noemí. Ella se implantó a los 6 años y a los 7 años por primera vez me dice, papá te amo.
Tuve que esperar 8 años para escuchar esa maravillosa palabra en los labios de mi hija. Papá, te amo. Amo mi quimbrate costeada. Mi vida cambió. Soy muy feliz. Mi hija creo que me dijo mamá alrededor de los 4 años y medio. Y me dice, mamá, escucha. Y se pone a romper una hoja. En ese momento yo me deshice, porque nunca había oído el mamá escucha, y muchísimo menos que ella atendiera un sonido tan insignificante como es romper una hoja. Vivir con implante coclear es otra vida. Es un cambio completamente diferente socialmente y en el ámbito familiar, porque tienes mucho mejor comunicación, tienes mucho mejor convivencia. En mi comunicación con mi esposa ha sido más ameno, más armónica, porque antes del implante muchas veces yo le preguntaba qué decía, a veces me alejaba de ella porque estaba cansado de hacer un esfuerzo para entender qué me decía ella. Ahorita, pues, cuando estamos ella y yo a solas en un ambiente tranquilo, yo la entiendo a la primera palabra que ella dice, atrás de mí. Hasta hubo veces que yo le digo a ella lo que ella no entendió por un tercero. La dinámica ha sido mucho mayor, de mucho mejor comunicación. El implante coclear no solo te cambia la vida a la persona que lo tiene, sino a toda la familia, porque empiezas a socializar. Un día llegó y me dice, mamá, quiero hacer una fiesta y quiero invitar a fulanita, sutanita. Le digo, a ver, y que empecé a contar y dije, ay, caray, si son como 50 niños. Un día yo estaba solo aquí en la casa, con el implante, solo, tranquilo, y oigo un ruido. Pero ese ruido me inquieta, ¿de dónde viene? Me volteo y me doy cuenta, era la lluvia. O sea, estos son sonidos nuevos que para mí es algo emocionante descubrir. Cuando conectó, el doctor me dijo, bueno, pues ahora sí, ya listo esto aquí, listo esto acá. Entonces, ahora sí, va a comenzar a oír. Yo con mis dudas y todo eso, pero desde luego que con cierta certeza, para lo cual me operé. Entonces, mandó un sonido, un ting. A ver, dígame si escucha esto. ¡Ting! ¡Ah, caramba! Le dije. ¿Lo escuchó? Sí. ¿Y cómo le escuchó? Híjole. Muy bien, cara. Y hasta que dejó el programa ya puesto para que el implante comenzara a funcionar con las partes internas y las partes externas y las voces. Total, ahí comencé yo a escuchar muchas cosas que ya tenía mucho tiempo de no oírlas. Por ejemplo, me acuerdo servir hielos, poner hielos en un vaso. ¡Ah, caramba! Como clic, 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 clic. Sonidos que ya yo había perdido, no los tenía ya registrados. Empecé a oír todo eso como nuevo. Pero sobre todo lo que me costó mucho trabajo es aprender a oír a la persona. Porque le salían tantas cosas que eran para mí nuevas que no podía identificarlas. Para eso tuve que llevar una terapia de 2 años, lo cual me ayudó mucho. Comencé a volverme a integrar mucho a la sociedad, a la cuestión de trabajo, a la cuestión de la familia, a la cuestión de participar mejor en la vida. Es difícil llevar tantos años con una persona que ha tenido el problema de no oír. Para mí cambió mi vida totalmente desde que se implantó. Bueno, si no existieran los implantes cocleares, como que sería muy difícil para ella. Es mucho trabajo, es mucho gasto, pero creo que es un dinero muy bien invertido cuando nuestro niño con discapacidad auditiva es capaz de cantar, es capaz de tocar el piano, es capaz de platicar y de jugar como todos los demás niños.
tú eres mi persona favorita, es buen momento de decir te quiero, te quiero, te quiero, así siempre será, así siempre serás. Porque me gusta y se escucha bonito y cantar es muy bueno.